Y eso parecía ser la peor paradoja social, familiar, laboral, cultural y hasta política, ¿no? Al ser seres sociales y gregarios, nuestra sobrevivencia depende de nuestras grupalidades, de la posibilidad y de la necesidad de estar conectados afectiva y socialmente. Sabíamos que a mediano y a largo plazo no podemos sobrevivir sin contacto afectivo, pero tuvimos que, entre comillas, reprogramar la forma de dar y de recibir afectos, ¿no? Y esto fue todo un impacto paradojal, ¿no? Paradójicamente también la única forma que teníamos de enfrentar la angustia y los miedos de comienzo de la pandemia era compartiéndola, poniéndola en palabras y expresándola emocionalmente, ¿no? Entonces creo que el COVID-19 nos obligó masivamente, y acá está la cuestión paradojal que tuvimos que trabajar en la clínica, a ir en contra de lo que somos para protegernos de él, ¿no? Somos seres gregarios y sociales que necesitamos estar conectados afectiva y socialmente. Estos efectos de lo paradojal los estamos viendo ahora en la clínica. Comenzamos a investigar, por ejemplo, a nivel de sexología clínica, esa tensión paradojal entre la necesidad del contacto y el miedo al contagio, cómo ha impactado en una patología que emergió en forma bastante significativa, el trastorno del deseo sexual hipoactivo a nivel de la sexualidad. Se impactó en nuestro deseo. La primera pregunta era debilitándolo o intensificándolo, ¿no? Y otras preguntas derivativas que estamos pesquisando a partir de esto. ¿Qué ha pasado con las parejas en el contexto de la pandemia, por ejemplo? El otro punto significativo, importante, fue el tema de los duelos, ¿no? Lo sepamos o no, nos guste o no, todos hemos estado en duelo en la pandemia por una sucesión de pérdidas, algunos en duelos con D minúscula, otros en duelos con D mayúscula, pero bueno, desde la pérdida de rituales que nos permiten controlar y tener a raya la angustia y la ansiedad, hasta los duelos de pérdidas de personas queridas y significativas para nosotros, nos obligó a crear acciones sustitutivas a las que teníamos en prepandemia, que nos llevaron a una oscilación permanente en nuestros estados de humor. Esto se vio ratificado en todas las investigaciones a nivel nacional e internacional, ¿no? Que lo que más creció fue los trastornos de ansiedad y las depresiones, que iban desde depresiones atípicas, distimias, hasta depresiones mayores y duelos complejos. Bien, este es un esquemita un poco de lo que vimos. Quiero resaltar que tanto la reducción de la movilidad como la disminución de los contactos fue de los dos aspectos que más trabajamos, los efectos que más trabajamos en psicología clínica. Bien. Referido al... ¿Cuánto? Un minuto. ¿Un minuto? Bueno, voy rapidísimo entonces. Después cuelgo la presentación. Entonces, a nivel de la psicoterapia online ya veníamos trabajando, pero bueno, vimos algunas ventajas y desventajas. Me gustaría recalcar principalmente los riesgos clínicos que existían para determinados grupos de personas que requirieron de una atención en crisis. Pacientes con trastornos disociativos, pacientes con estrés postraumático complejo, depresiones mayores, con doble núcleo disociativo depresivo, que fueron los que tuvimos que realizar mayores, digamos, precauciones a la hora del trabajo online. Particularmente con mi equipo trabajamos con tres digamos, protocolos: el enfoque polivagal de Stephen Porges, EMDR, que es Eye Movement Desensitization and Reprocessing, de sensibilización y reprocesamiento a través de movimientos oculares, combinado en un protocolo con técnicas energéticas que investigamos con 150 pacientes en la prepandemia en el SICP de la Facultad de Psicología. Y la otra técnica que nos fue de mucha utilidad es TRE, Traumatic Release Exercises, ejercicios para la liberación del estrés y del trauma, que básicamente lo que trabajábamos, como les decía, era la dimensión corporal y energética para ver cómo trabajar desde un lugar de seguridad con los pacientes en el dispositivo online.
Esto queda colgado y les voy a mostrar algunos videos después a posteriori de cada una de estas técnicas, que se los paso muy rápidamente, de algunos trabajos que hicimos. Y bueno, para cerrar, les comparto, les doy unos segundos para leer este emergente. Es de una enfermera, una paciente que trabajó en CTI durante la pandemia. Y bueno, básicamente quería dejar este emergente referido a la importancia de lo que era la necesidad de que hubiera psicólogos clínicos para trabajar en el marco de lo institucional, no solo en la atención primaria, como bien lo trabajó Luis Jiménez en una de las ponencias centrales, sino también en la atención especializada. Y bueno, sobre el final de la presentación, tenía para compartir con ustedes algunos aprendizajes pandémicos. Estas son algunas de las conclusiones que saqué en lo metodológico, en la dimensión vincular y afectiva, en la dimensión corporal, en la dimensión temporal. Y básicamente el aprendizaje mayor creo que fue el hecho de que la salud es algo del orden de lo integral, que nuestros sistemas de salud están pensados casi exclusivamente en términos individuales y tenemos que poder introducir dispositivos grupales que nos permitan atender más personas en menos tiempo, generando redes de contención colectivas para el futuro post-pandémico, ¿no? Creo que la última conclusión va a estar en esto, con esto cierro, que la prevención psicosocial en las primeras intervenciones emocionales que realizamos y la intervención psicológica especializada en el tercer nivel de atención en salud puede ser un factor fundamental en la amortización de las vulnerabilidades que vamos a vivir tanto en tiempos de pandemia como en el futuro. Bárbaro. Muy bien, Luis, muchas gracias. Bueno, disculpen que me quedaron ahí los videitos sin compartir, pero los subo a la presentación. Perfecto, gracias. Vamos con el segundo equipo, encuadres terapéuticos en cuarentena, tertulia interdisciplinar. Hola, buenos días. ¿Qué tal? Les íbamos a hacer una pequeña consulta. Tenemos parte del equipo que aún no se ha podido conectar porque están terminando otros trabajos. Entonces, ¿habrá posibilidad de ser terceras, digamos? terceras? No sé si el otro equipo está disponible, si no arrancamos igual y bueno, suponemos que las compañeras se irán conectando. El tercer equipo sería impacto psicológico ante las medidas adoptadas por la pandemia. María Domínguez. Sí, María, perdón. Sí, no hay problema. Gracias. Muchas gracias. Gracias, María. No. A ver, espera, porque me fui. Ahí está. Sí, una cuestión antes de que arranquen es que no se está grabando y nos habían pedido que se grabara. La presentación tratamos, pero no nos habilitó desde acá. Se está grabando. Se está grabando. Ah, perfecto. ¿Está compartiendo? Sí. Sí. Voy a poner un poco el cronómetro, espero no pasarme en el tiempo. Bueno, este trabajo tiene como objetivo compartir con ustedes algunos de los resultados del estudio Psicovid que realizamos en el Uruguay, un equipo conformado por docentes de la Facultad de Psicología, el licenciado Jorge Salvo y Flavia Vique, que me acompañan en el día de hoy. Este estudio fue promovido desde un equipo de la Facultad de la Universidad Autónoma de Barcelona, quien propone este estudio con el objetivo de hacer un gran banco de datos a lo largo de diferentes países, por lo cual es un estudio que se realizó en cooperación con más de 30 países, particularmente de universidades de 30 países de América, en conjunto América, Europa, África y Asia. Los objetivos del estudio era obtener información sobre el impacto en la primera fase de las medidas de restricción de la movilidad adoptada por los diferentes países, principalmente el impacto y el análisis de las conductas de prevención en la transmisión del virus SARS-CoV-2.
Obviamente desde este objetivo general se desprenden dos objetivos específicos. Uno era explorar el impacto psicológico ante la pandemia y el otro apuntaba más a las conductas de cuidado, la adhesión a las conductas de cuidado que implicaban la prevención y la protección ante el virus SARS-CoV-2. Las características del estudio es que, bueno, se trató de un tipo de estudio de diseño transversal en una sola etapa, con una difusión y administración del formulario online. Era un formulario que contenía 120 ítems que exploraban diferentes aspectos para dar respuesta a estos dos objetivos. El ámbito geográfico en el cual se realizó fueron, bueno, en estos países de América, Europa, Asia y África, como les decía hace un momento. La participación de cada uno de los países se vinculó con la posibilidad de crear nodos, es decir, equipos que fueran responsables de establecer redes, ¿no? Agentes de difusión para una mayor distribución online del cuestionario. El periodo de ejecución debería ser de 15 días post, ¿no? Post el momento en que se fueran relajando las medidas de distanciamiento, que como sabemos en los distintos países tuvieron distintas características de acuerdo a las políticas. En nuestro caso fue uno de los países que tuvo menos restricciones de movimiento, pero muchos tenía que ver con un confinamiento extremo. En nuestro país entonces optamos por el periodo de la primera quincena del mes de julio del 2020. Y si bien estaba pensado para 15 días, siempre se extendía un poquito más de los 15 días, una semana más. Las características generales del cuestionario, bueno, fue un cuestionario diseñado y gestionado a partir de la plataforma Google. Las dimensiones que trató de explorar eran 3 dimensiones. Por un lado, el impacto psicológico por las medidas de restricción de movilidad o por la enfermedad de COVID. En este sentido, nosotros optamos por ver estas variables, que son las que vamos a compartir, que es la incidencia en los estilos de vida, las relaciones interpersonales, indicadores de ansiedad y depresión, impacto en las actividades laborales e ingresos y la autopercepción. También se exploraban dimensiones como comportamiento en la prevención ante el coronavirus y factores personales y ambientales que incidían en las dos anteriores. Obviamente que por un tema de tiempo nosotros nos vamos a detener solo en las primeras, que es el objetivo del trabajo. La muestra fue de 1936 personas que participaron. Hubo una predominancia del sexo femenino, como verán un 78%, con relación a la distribución en el país. El lugar de residencia mayoritariamente era Montevideo, en un 61%, y 39% en el interior. Como verán, hay un número de casos bastante importante en el interior que de alguna manera respeta lo que es la distribución de la población en el Uruguay. Con relación a estos datos nos parece importante, ¿no? Traer hoy acá era los ingresos. Con relación a los ingresos, el 75% tenía ingresos medios y después había una distribución similar en lo que refería a los ingresos altos y bajos, como verán 14 y 11% respectivamente. Un punto importante es el nivel de educación. Verán que esto determina un cierto sesgo de la muestra, en virtud que el 84% tenía un nivel de educación terciaria. Y después, bueno, secundaria 15%, 1% primaria. Esto es un sesgo, obviamente, del estudio, pero es un sesgo que se dio en muchos países, y creemos que esto es consecuencia de dónde surge, ¿verdad? La propuesta del estudio, y que los nodos estaban vinculados a la comunidad universitaria en todos los países. Bueno, vamos ahora entonces a cada uno de los algunos, ¿no?, de los ítems que optamos por jerarquizar dentro del cuestionario. Vemos que en el impacto en los estilos de vida, en rojo estamos marcando aspectos negativos, digamos, que apuntan o conspiran con el bienestar de las personas. Por ejemplo, el 37% de la muestra manifestaba que se había empeorado el hábito del sueño. Asimismo, el 60% de que había disminuido la actividad física.
Sin embargo, ¿no? La restricción las medidas de restricción habían provocado una mejora en el tiempo del ocio, como verán el 56% así lo manifestaban, y se habían podido mantener los hábitos de alimentación, un 43%, pero un 23% manifestaba que habían mejorado sus hábitos de alimentación. Otro aspecto que nos parecía importante destacar es lo que refiere al impacto en lo económico y laboral. En lo económico y laboral, realmente todos los indicadores son negativos, porque son porcentajes que entendemos que son altos en cuanto a una baja en el 40% de los ingresos económicos y un 48% en la actividad laboral. Y después lo que tenía que ver con los prospectivos, es decir, cómo se visualizaban a futuro, también el panorama marca, ¿no?, que sentían amenazados en el futuro laboral un 35% y amenazados los ingresos un 40%. En una medida también en esta línea podemos ver cómo un 54% de la muestra marcaba que era incapaz de dejar de tener preocupaciones a diario, ¿no? Como que las preocupaciones, no necesariamente vinculadas a lo económico y laboral, pero era algo que estaba presente a diario en un porcentaje importante. Otro aspecto que hace obviamente al bienestar psicológico y a la salud mental son las relaciones interpersonales. En lo que refiere a las relaciones interpersonales, si bien hubieron medidas de distanciamiento, paradojalmente las personas se sintieron más cerca de su entorno afectivo. Tal vez porque había una jerarquización de los vínculos, que era lo que estaba, digamos, más comprometido. Entonces, en este sentido, el 48% sintió que estaban más cercanos de sus allegados. Con relación a la pareja y a la familia, el 50% consideró que estaba igual, pero un 27% que se sintió más cerca de su pareja y familia. Asimismo, en lo que tiene que ver no con el entorno afectivo inmediato, pero sí con el entorno geográfico, el 81% consideró que tuvo la misma relación con sus vecinos, pero nos parece interesante que el 10% haya entendido que hubo un acercamiento con aquellas personas que vivían en su entorno geográfico cercano, ¿no? Cómo tuvimos que de pronto recurrir a ciertas relaciones que antes no valorábamos. Y el dato, digamos, quizás negativo es que la relación con amigos y conocidos, si bien el 50% consideró que fue la misma, un 36% que consideró que fue afectada en forma negativa. Quizás esto tiene que ver porque, bueno, son relaciones o vínculos en donde sí, francamente, en el caso de nuestro país hubo un distanciamiento más claro. Otro de los aspectos considerados es directamente la salud mental. En este sentido optamos por destacar estos 4 ítems. En primera instancia, la vivencia subjetiva de soledad. Es positivo el que solo el 59% manifestara que nunca la sintió, pero bueno, tenemos que destacar que hay un número de la población importante, que es un 11%, que sentía una vivencia de soledad casi a diario, y un 30% algún día. Otro valor que me parece importante, que son los que están marcados en rojo, es que la vivencia de depresión, de decaimiento, desesperanza, se vivía por un 13% de la población casi a diario y un 52% algún día. En lo que refiere a la ansiedad, algún día la sintió el 52% y más de la mitad de los días el 22% de la muestra. Y por último, y correlacionando con estos indicadores, el desinterés por las cosas, ¿no?, por las tareas o las cosas, también fue, digamos, uno de los valores más altos, casi a diario en el 21% y algún día en el 54%. Si bien la tendencia general no es a que aparezcan vivencias de soledad, desinterés, depresión o ansiedad, bueno, tenemos que estar alertas a que estos aparecen y en un número no despreciable. Otro de los aspectos explorados fueron los síntomas somáticos. De los síntomas somáticos hemos extraído estos 4, en donde como vemos hay 2 síntomas somáticos que se presentaron con mayor frecuencia, que es el dolor de cabeza y el dolor de espalda. El dolor de cabeza algún día el 56% y a diario el 11%, y el dolor de espalda el 70%.
Entendemos que esto quizás se vea, ¿no? Y de alguna manera correlaciona con lo que traíamos como los hábitos de vida, ¿no? El estilo de vida, donde había una baja de la actividad física. Sabemos los beneficios de la actividad física a nivel no solamente física, sino también psicológico, y también el trabajo remoto, la formación virtual, que creemos que implicó que las personas estuvieran en posiciones de pronto sentadas o inadecuadas durante largo tiempo a lo largo del día. Entonces estos síntomas pueden estar dando cuenta de ello. Bueno, pues si lo viéramos desde un aspecto más clínico, podemos decir simbólicamente lo que supone también el dolor de espalda y de cabeza, ¿no? Lo que tiene que ver con la carga y las preocupaciones. Y en menor medida, bueno, náuseas, el dolor de estómago y sensación de falta de aire. Bueno, creo que estoy bien en tiempo, ya lo último, pero que a nosotros nos parecía muy interesante, es lo que nos dimos en llamar en nuestro equipo la autopercepción, o también cambios subjetivos. Y es la aparición de estos porcentajes que nos parecieron altos e interesantes, de cómo en este periodo, ¿no? Nunca olvidemos el periodo, ¿no? En el cual se realizó, que fue al inicio de la pandemia, el 70% de la muestra consideró que se había adaptado a los cambios que tuvo que transitar. Y a nivel prospectivo, un 92% manifestaba que se sentía capaz de poder asumir los cambios venideros. Creo que también es un aspecto importante, el que en este momento, ¿no? En el cual se hizo el estudio, la proyección de quienes participaban era que iban a ser capaces de adaptarse a los cambios. Asimismo, el 47% el sentir que tenía capacidad para mejorar la propia vida, 57% el sentirse más fuerte, el aprecio por la propia vida, más de un 50%, 65%, y después algo que se exploraba y que nos parecía interesante, es un aumento en la comprensión de los asuntos espirituales, ¿no? En un 46%. Bueno, estos fueron los datos que nosotros queríamos compartir con ustedes, porque obviamente correlaciona con lo que tiene que ver con el bienestar psicológico y con la salud mental. A modo de una síntesis y conclusiones muy rápidas, entonces decimos que las medidas de distanciamiento social por la pandemia por COVID-19 en el Uruguay incidieron en el bienestar psicológico de las personas, no cabe duda. En algunos aspectos en forma negativa, por ejemplo, destacamos la inseguridad del nivel laboral, la pérdida de ingresos, el sedentarismo y la afectación del sueño. También como aspectos negativos se observaron indicadores de ansiedad, depresión, vivencia de soledad y desinterés general, que son predictores de cuadros depresivos o de cuadros de ansiedad. En este sentido, si bien, si recuerdan, ¿no? La diapositiva, vieron que estos valores oscilaban entre 11, 13%, 20%, de acuerdo al indicador, son bastante más bajos, por ejemplo, que en Colombia. Colombia, el Nodo de Colombia hizo un estudio que publicó y que entonces nos ha servido para comparar, y en este país estas cifras son el doble. Creemos que esto tiene que ver, digamos, podemos hipotetizarlo, porque en Colombia hubieron medidas de confinamiento bastante estrictas. Me parece que a futuro esta es la riqueza del estudio, el poder, bueno, con tiempo, comparar lo que ocurrió, lo que aconteció en los distintos países de acuerdo a las medidas tomadas y también obviamente a los aspectos culturales. Y por último... Patricia, estamos en tiempo. Bueno, solamente estos dos aspectos positivos que quedan ahí explicitados. Muchas gracias. Muy clara, gracias. Bien, ¿está listo el equipo 2? Estamos listos. Sí. Muy bien, adelante entonces, encuadres terapéuticos en cuarentena, tertulia interdisciplinaria. Porque cuando se termina de compartir esta, hay que dejar de compartir para poder compartir la otra. La de María Patricia. Patricia, Perdón. ¿tú dejaste de compartir? Doble.
¿Se ve bien ahí? Sí, perfecto. Bárbaro. Bueno, buenos días. Primero, muchas gracias por generar este espacio. En nuestro caso, nos parece como importante arrancar presentando el equipo. Hay varias de las compañeras que se fueron conectando ahí de a poco. Nosotros somos Espacio Ainú, somos una clínica y un espacio interdisciplinario. Somos una cooperativa de mujeres también. Ahí les vamos a presentar un poco nuestra experiencia, que se llama Encuadres Terapéuticos. Ahí va. Podemos volver un poquito para atrás. Ahí está. Perfecto, bueno. Nuestro equipo se llama, como les decía, Espacio Ainú. Somos una cooperativa de mujeres conformada por todas mujeres de diferentes disciplinas. Habemos psicólogas, psicomotricistas, fonoaudiólogas, psicopedagogas, maestra especializada. Terapista ocupacional. Y terapista ocupacional en el último tiempo. Bueno, bien, vamos a hacerlo como un poquito más breve para poder seguir. Les vamos a presentar un poquito de esta experiencia que realizamos durante la pandemia. Bien, bueno, como todos sabemos, una vez que llegó la pandemia, se oficializó, se tomaron medidas de restricción y de confinamiento, se generó una ruptura en la realidad para todos, ¿verdad? Y bueno, en todas las dimensiones de la vida, y la laboral como aspecto importante en la vida de todos y de todas, en el medio de un contexto de mucha incertidumbre, de mucho temor, como equipo tuvimos que como reaccionar, dar una respuesta, cómo íbamos a seguir trabajando, íbamos a poder sostener nuestras fuentes laborales, ¿no? Como fondo de preocupación, y bueno, sin poder preverlo mucho, pasamos a la atención virtual, a distancia, con los usuarios, y bueno, lo destacamos como algo que era impensado en muchas de nuestras profesiones, empezar a trabajar así. Ahí está, en realidad como señalaban Luis y Patricia, también hay algo de este sentimiento como de incertidumbre y de vacío, esto de la soledad que también mencionaban por ahí, que de alguna manera asignó este tiempo tan distinto a la vida cotidiana como la vivíamos, donde la muerte estaba muy presente, esta vivencia monótona de la vida cotidiana, que también refiere en algún sentido a la muerte, como a la desvitalización de los vínculos de las personas y demás, y pensar nosotros desde el lugar de profesionales también como también estábamos atravesados por eso, teniendo que, o sintiendo esta responsabilidad de seguir sosteniendo nuestra función y nuestra profesión. Entonces, de una manera, esa necesidad de por lo menos poder pensar juntos, y de manera como rápida, acomodarnos, y de alguna manera tener ese tiempo para encontrarnos, para poder pensar, salir del aquí y ahora y del sentir, y también poder pensar lo que estaba aconteciendo para poder ayudar y sostener también a otros, ¿no? Allí surge la idea esta de convocar una tertulia, que en principio fue bueno, hagamos un encuentro por Zoom con colegas para ver qué están haciendo, cómo les está resultando la atención, qué está funcionando, qué no, y bueno, como largamos la convocatoria, y bueno, terminamos como corroborando esa necesidad de intercambio, primero para lo que es nuestro proyecto y nuestros objetivos, superó totalmente nuestras expectativas, anotaron más de 70 personas de diferentes países, y terminó como teniendo un impacto, ahí está, importante, y bueno, de ahí pudimos sacar como mucha información, mucho contenido muy valioso. Y también como efecto de alivio, ¿no? De encontrarnos con otros, bueno, sintiendo que estábamos todos percibiendo y sintiendo lo mismo en estas consultas online, ¿no? Que de alguna manera también no eran solo psicoterapéuticas, sino también desde el ámbito de la psicomotricidad, de la fonoaudiología, digo, cada disciplina con sus avatares y con sus dificultades a la hora de pensar un espacio que a veces involucraba más el cuerpo, más la palabra, más la mirada, y todo eso estaba obturado, digamos, por la virtualidad, ¿no? Bueno, acá están un poco las preguntas que largamos durante la tertulia, que nos vamos a andar en esto.
pero sí tenemos como algunas viñetitas que muestran un poco lo que salió de ese intercambio. Sí, no les vamos a leer a todas las viñetas, pero señalar algunas cuestiones que salen en los testimonios de las personas que participaban. Primero, señalar como a modo de observación que notamos que hicimos dos tertulias, y en la primera tertulia era mucho más la situación de catarsis, de no sé cómo trabajar yo, cómo hacerlo yo como profesional, y ya en la segunda empezábamos a compartir más cuestiones particulares de situaciones particulares, problemáticas que se nos daban con los consultantes, con los pacientes. Pero algunas cuestiones que resaltan, bueno, esto de buscar lo humano y lo repetible, ¿no? Entre tanta pantalla, entre tanto cuestión repetitiva, ir a buscar lo particular de cada persona, flexibilizar y atender a la intimidad de cada uno, ¿no? Buscar el espacio, a veces, sobre todo trabajando con niños, ese espacio iba cambiando mucho alrededor de la casa y en diferentes formatos. Bien, después está el tema de la creatividad, ¿no? De buscar la creatividad en nuestro trabajo y buscar la creatividad en los consultantes, y que, bueno, muchas veces esta creatividad dentro de este ambiente monótono no aparece, ¿no? Bueno, acá alguien dice, bueno, es difícil ser creativo cuando hay mucho dolor e incertidumbre. Hay que dar tiempo para que emerja, dar y darse tiempo. Bueno, después el tema de planificar y dedicar tiempo a pensar y a pensar la intervención. Y después surgía mucho el tema de los espacios, ¿no? Y de ayudar a que cada persona pudiera tener su espacio para la consulta en su casa, ¿no? Y que ese espacio fuera respetado por las demás personas que vivían con él o con ella, sin interrupciones. Bueno, y otros emergentes que surgen. Y bueno, sobre todo esto, ¿no? ¿Cómo hacemos para acompañar desde nuestro lugar, desde nuestras profesiones, cuando nosotras mismas estamos transitando un momento de tanta incertidumbre, ¿no? Bueno, futuro incierto, pero tengo que sostener al otro. ¿Cómo expreso mi miedo frente a eso? Bueno, básicamente eso, ¿no? También notábamos que frente a la cámara nos costaba, sobre todo al principio, en estos espacios, sostener el silencio, ¿no? Sostener la mirada, el espacio vacío. Después nos fuimos acostumbrando a estas nuevas modalidades. Pero bueno, todo esto nos interpeló nuestras prácticas y marcos teóricos y posibilitó otras intervenciones desde un nuevo lugar, de un lugar creativo. En relación a eso del lugar creativo, era, bueno, cómo contrarrestar lo virtual con acciones o creaciones que reflejaran lo humano, lo irrepetible, ¿no? Trabajos cortos hechos con el otro, algo que tenga un sello personal, la esencia de uno, no sé, como escribir a mano, como ejemplos, ¿no? O posibilidades, enviar dibujos o cartas, carteles, compartir una actividad que uno disfrute mucho, o tocar un instrumento, cantar, cocinar, como se imprimió este sentido más hacia lo humano. Digamos, está bueno, no, como destacar que claro, que en nuestras profesiones y más trabajando en la infancia, las pantallas era algo que solíamos combatir, ¿no? El uso intenso de pantallas era algo que, bueno, es una lucha diaria, ¿no? Y bueno, lo paradójico de tener que recurrir a ellas, pero bueno, buscándole esta otra vuelta más personal, más de poner el cuerpo pese a que estemos a distancia. Pensamos algunas líneas de sentido también a la distancia, ¿no? Cómo dar sentido a una vivencia con un tiempo que nos separa de esa vivencia ya a varios meses, donde también algunas de las herramientas se instalaron y ya pasan a ser parte como de nuestros encuadres que persistieron, porque también el tema de las videollamadas, el Zoom sigue siendo algo que en ocasiones quedó instalado como una posibilidad. Pensamos también que los espacios de encuentro a través de las videollamadas, pese a la distancia de la virtualidad, permiten un estar en presencia. Pensamos también que en tiempos de confinamiento, como ya se ha mencionado como bastante anteriormente, primaron como sentimientos de soledad y vacío en muchas personas, en muchos de nosotros, y pensábamos que las distancias se acrecientan real y simbólicamente. Estábamos solos o solas, o más que antes, y en esto también traíamos a Winnicott en la función, que habla de la función psíquica constitutiva, de contar con un otro disponible para acompañarnos a crecer y desplegar nuestra existencia. En esto pensamos que sostener los espacios y los tiempos de las terapias, que son espacios constitutivos también de nuestra vida cotidiana, que van marcando como, bueno, cuál es el día de
que tengo el espacio de terapia, que va marcando una diferencia sustancial en cuáles son como los momentos constitutivos de nuestras rutinas, antes del confinamiento, poder continuar con esos espacios se volvían también como sustanciales para darle una línea de continuidad vital también a este quiebre que estábamos teniendo todos y todas. Y además en esa continuidad, que era una continuidad donde se situaba esta ruptura, pero habría que introducir otras que marcaran esa cotidianidad, para que no se perdiera como en ese otro contexto. Entonces, sostener estos espacios, pensamos que se volvían sustanciales para generar confianza y seguridad para evitar una experiencia común y tan singular como fue el tiempo de pandemia para todos. Pensamos que se vuelve necesario sostener la presencia de algún modo. Y acá, como estaba diciendo Lucía, los encuentros virtuales se tornaron espacios transicionales de acercamiento, pero siendo efectivamente encuentros. Y traemos acá la etimología de la palabra encuentro, que habla de la acción de coincidir o de chocar. Entonces pensamos que esas pantallas, que sí, que muchas veces discursivamente también hablábamos como de ir combatiendo o reduciendo, o de efectos nocivos que también generan como la exposición a las pantallas, sobre todo en niños y niñas chicos, que vamos viendo que es como algo a lo que están muchas horas expuestos y que también va generando como otros efectos también en los procesos de subjetivación. Bueno, ahora se volvían realmente como el mediador para poder coincidir, como habla la palabra de encuentro. Entonces nos preguntamos, bueno, ¿cómo apropiarnos activamente o vitalmente de una herramienta que se impuso como un modo de no perder lo humano? Ahora esto, que parecía deshumanizante, se volvía como el modo de humanizarnos en este tiempo como de aislamiento. Donde también, ¿querías decir algo? Sí, no, como que nos encontrábamos con desafíos de permanecer y soportar esa insoportabilidad, digamos, del encierro, las largas horas de Zoom también, los momentos psíquicos ante la espera, poder salir y reencontrarnos, ¿no? En ese sentido, Graciela Frigerio, nos pusimos en una alarma. Graciela Frigerio y Carmen Rodríguez traían como la importancia de permanecer ante esa presencia de lo insoportable, ¿no? Buscando de ese modo acompañar el proceso de simbolización y construcción del sentido de la experiencia. También pensábamos que estas videollamadas o estos espacios como transicionales de virtualidad también, a diferencia como de otros tiempos o otros usos de la pantalla, en realidad permanecían o potenciaban o permitían como generar como los espacios de encuentro, porque en realidad más allá de lo nuevo de este encuadre en el que nos estábamos conociendo, explorando y descubriendo todo eso a la vez, en realidad permiten la mirada, permiten que haya una respuesta inmediata, permiten estar en presencia compartiendo un mismo tiempo y un mismo espacio, aunque sea virtual, pero que genera la posibilidad también de tener una devolución inmediata en este tiempo, que era el modo también de acompañarnos. Ahí también traíamos de que rápidamente, en poco tiempo, aprendimos a darle como muchos usos al tema de la videollamada y de los Zooms. Hablábamos de, cómo empezamos a crear juegos, comprender y apagar la pantalla mucho rato, a usar la pantalla compartida o la pizarra compartida, a compartir pantallas y poder mostrarnos otras cosas que suceden en internet, donde por ahí, que también hacen como a las vivencias subjetivas, a los deseos, a los intereses, de las personas que capaz que antes no eran como cuestiones que se ponían en juego en nuestros espacios terapéuticos, con pantallas de por medio, y ahora también permitían como otro acercamiento y otra exploración también de lo que hace como a la vida subjetiva de cada uno, de cada una, a usar los distintos fondos de pantalla, los emojis, o sea, distintas opciones creativas que no quedaba otra, digamos, que explorar para apropiarnos creativamente de esta experiencia y de este medio que resultaba el modo de encontrarnos. Ahí va. Y para redondear, nos preguntábamos por qué estas dos tertulias fueron una en marzo y otra enseguida, en 2020 cuando se declara la pandemia, ¿no? Entonces, ¿cómo instalar espacios de encuentro disciplinares, de diálogos de saberes, que nos permitan pensar los encuadres sobre los quehaceres de nuestros oficios?
¿no? Denominados oficio de lazo por Frigerio Rodríguez. Entonces, esos oficios de lo humano, ¿no? Cómo propiciar espacios donde darle lugar al sentido, a esa práctica entre varios y varios, ¿no? Y también es relevante esto porque, por ejemplo, en psicomotricidad es muy complejo cómo darle densidad a lo corpóreo, ¿no? Y eso fue un gran desafío. Por eso insistimos sobre lo que combatíamos las pantallas y terminó siendo el medio. Y bueno, y para finalizar... Vamos, ahí está. Última frase, pasamos... Ahí va. Bueno, como mujeres trabajadoras y defensoras del cooperativismo, consideramos que este encuentro de saberes potencia nuestro accionar, entendiendo que estos encuentros son potenciadores de vida que alimentan las cotidianidades y permiten ser creativos, y nos preguntamos cómo construir vida en medio de tanta monotonía. Muchas gracias. Muchas gracias. Bien, pasaríamos al siguiente, que es el 4, impactos de la pandemia en el bienestar y la salud mental de adultos uruguayos. Les recuerdo a todos que si tienen preguntas las pueden ir escribiendo en el chat, comentarios, y vamos a dar un espacio al final, que esperamos llegar, porque venimos bien, para poder responderles. Bien, bueno, hola a todos. Mi nombre es Andrés Estrade y voy a estar haciendo la próxima presentación. Así que déjenme compartir. Bien, ¿todos ven ahí la pantalla compartida? Sí, ahí se ve perfecto. Bien. Déjenme ver el reloj para ir calculando. Bien, perfecto. Bueno, hola a todos, buenas mañanas a todos, un gusto poder presentar aquí esta breve presentación con ustedes. Como les mencioné, mi nombre es Andrés Estrade, yo soy uno de los coautores de esta presentación. Los demás coautores incluyen a Alejandro Anselmi, Cecilia Craco, Natalia Estrade, Ana Inés Machado y Lucía Volpi, todos ellos investigadores o profesores de la Universidad Católica del Uruguay. Este es un proyecto que llevó a cabo, al menos es un proyecto internacional. Voy a hacer una breve presentación del proyecto y luego un pantallazo general de los resultados. El brazo en Uruguay, de parte en esta investigación internacional, fue llevado a cabo por la Universidad Católica. Yo ahora me encuentro en Londres, pero de todas formas cuando iniciamos este proyecto también era parte de la Universidad Católica. Este proyecto es similar en ciertos puntos, va en línea con la investigación presentada de dos presentaciones atrás, en la medida en que es un estudio internacional que se lanzó al inicio de la pandemia, ya por el 2020, la toma de datos comenzó en julio, y el objetivo tuvo evaluar indicadores de bienestar y salud mental en población general durante la pandemia, ¿no? Involucra a varios países alrededor del mundo, muchos investigadores, y al día de hoy cuenta con aproximadamente 180.000 participantes alrededor del mundo, ¿no? Abarca niños, adolescentes y adultos, si bien ahora voy a estar haciendo referencia principalmente a la muestra de adultos, ¿no? Mayores de 18 años. Y es un estudio observacional transversal a través de una metodología de encuesta online, en este caso utilizando RedCap como plataforma. La toma de datos de Uruguay se llevó a cabo entre julio de 2020 y septiembre de 2021. De todas formas, el núcleo principal de los datos que voy a estar presentando vienen principalmente de julio y agosto de 2020. Luego, más adelante, la muestra de menores se tomó un poco más adelante, ¿no? Por eso el intervalo temporal. Ya hay un par de publicaciones disponibles relacionadas al estudio, para quien le interese, a esta altura del partido son publicaciones metodológicas, donde se explica un poco el diseño del estudio, y se están realizando a su vez otra publicación en marcha sobre validación de la escala, y a su vez una publicación de datos globales, y luego el objetivo es hacer una publicación con los datos referidos a Uruguay. En relación a lo que voy a estar presentando, de nuevo, es un pantallazo general, porque no da el tiempo, tampoco es el objetivo entrar en demasiado detalle, pero es un overview general de la muestra de adultos. Como mencioné, también se llevó a cabo a través de un muestreo no representativo, ¿no? Por lo tanto, en la muestra hay una sobrerepresentación de determinados grupos demográficos, como mujeres. También es un patrón general que se ha visto en muchos países, y en muchas encuestas o estudios de este estilo suele haber un sesgo de sobrerepresentación de mujeres. Aproximadamente 2/3 de residentes en Montevideo, hay 1/3 de personal de la salud.
La mayoría de las personas son de nivel universitario y aproximadamente 2/3 cuentan con un trabajo remunerado al momento de la toma de datos. Primero me gustaría hacer algunos comentarios con respecto a los indicadores de bienestar. Para evaluar el bienestar se utilizó la escala de bienestar de la Organización Mundial de la Salud, que está compuesta por 5 ítems, y un sexto ítem, que es este que está acá, que vendría a ser un resumen general, que es el puntaje global, en cierto modo, ¿no? Se evaluaron, para los diferentes ítems y variables, se evaluó cómo la persona se sentía durante la pandemia, sería la barra azul oscura, el momento actual, y cómo lo comparaba con respecto al prepandemia, es decir, 2 semanas antes del inicio de la pandemia. Este momento prepandémico, al tratarse de un estudio transversal, la toma de datos fue retrospectiva, ¿no? Que eso obviamente está sujeto a cierto potencial sesgo de memoria, pero bueno, son una de las limitaciones metodológicas, y es la forma en que se evaluó el momento prepandemia, ¿no? Tomando la muestra de adultos total, se observa un deterioro significativo, es decir, en esta escala menor puntaje es mayor deterioro, un deterioro significativo a nivel del bienestar en relación al momento pandemia con respecto a la prepandemia. Si lo vemos por género, las mujeres presentan menores niveles de bienestar tanto antes como en el después, es decir, tanto en el momento prepandemia como en respecto al momento durante la pandemia, un deterioro significativo o menores niveles con respecto a los hombres. Y después también hicimos un análisis general por franjas demográficas, ¿no? Tomando el primer grupo de jóvenes 18 a 26 años, grupo de adultos 27 a 59 y luego mayores de 60, y vemos que quienes presentaron niveles menores de bienestar entre estas franjas sociodemográficas es en la población más joven, ¿no? A pesar de que todas las franjas demográficas se observa un deterioro, es decir, el deterioro significativo con respecto al antes está presente en todos, y quienes presentan menores niveles de bienestar subjetivo son los jóvenes. Luego, pasando a algunos indicadores generales de psicopatología, esto de nuevo son presencia de síntomas de ansiedad o sintomatología depresiva, no estamos hablando ni de trastornos, ni de prevalencia de trastornos, simplemente presencia de sintomatología. Estas variables se evaluaron tomando ítems de escalas validadas, es decir, el cuestionario en gran medida es un nuevo cuestionario que se creó a partir de tomar ítems de escalas validadas, y en principio los estudios metodológicos que están por publicarse dan que una correlación positiva y satisfactoria en relación a los ítems seleccionados y las escalas originales. Hay un deterioro, de nuevo aquí tenemos la barra celeste clara, son los valores previos, y la azul oscura es durante la pandemia. Hay un aumento significativo en la muestra global, en sintomatología depresiva y en sintomatología ansiosa. Caería dentro de un rango de tamaño del efecto mediano o moderado. Otro dato interesante es que en una muestra de 1.202 personas, ¿no? con datos como para hacer análisis, al menos aproximadamente 1/3 reporta algún grado de ideación suicida en las últimas 2 semanas durante la pandemia. Esto es una suerte de corte blanco-negro, ¿no? Es decir, aquí lo estamos haciendo esta ideación suicida puede ir desde una frecuencia y niveles leves de intensidad hasta intensidad grande con cierto nivel de planificación, intencionalidad, pero aquí tomándolo como una cuestión de presencia o ausencia, aproximadamente 1/3 de la muestra reporta algún nivel de ideación suicida. Viéndolo por género, si cortamos y vemos sintomatología ansiosa y depresiva comparando hombres y mujeres, ambos géneros reportan un aumento significativo, y son las mujeres quienes reportan niveles más elevados, significativamente más elevados, de ansiedad y de depresión en relación a los hombres. Y viéndolo por franjas etarias, de nuevo, ¿no? Todas las franjas etarias, jóvenes, adultos y adultos mayores, presentan un aumento significativo en sintomatología ansiosa y sintomatología depresiva. Los jóvenes son quienes presentan niveles más elevados y a su vez un aumento relativo más grande, ¿no? Con respecto al tiempo prepandemia, sobre todo en relación a sintomatología depresiva. Y por último, si tomamos sintomatología vinculada a dificultades en el sueño, y también sintomatología vinculada al trastorno estrés postraumático, ¿no? Síntomas vinculados al estrés,
De nuevo se observa un aumento significativo en la muestra global con respecto al tiempo prepandemia, y ambos en un tamaño del efecto, digamos, en un rango moderado o mediano. Bueno, eso es un pantallazo general. También creo que la participación en el Congreso es una oportunidad interesante para presentar el estudio y también para enterarse de que, en definitiva, hay otros estudios que se han llevado a cabo similares, y creo que va a ser muy interesante cuando salgan las publicaciones la posibilidad de comparar diferentes estudios entre sí, y también estos estudios, la ventaja que tienen al ser estudios internacionales, que es una de las fortalezas que mencionamos aquí, es la posibilidad de comparar, ¿no?, los datos de Uruguay con respecto a otros países. Tiene algunas limitaciones, obviamente, como todo proyecto de investigación, algunas ya las mencioné, ¿no?, la muestreo no probabilístico, la sobrerepresentación de algunos grupos demográficos, la evaluación retrospectiva del tiempo prepandemia, pero también tiene sus fortalezas, ¿no? Los estudios metodológicos preliminares han demostrado validez concurrente de los ítems seleccionados, tamaño de la muestra es interesante, lo que permite hacer análisis por subgrupos demográficos, sin perder el poder estadístico. Nosotros hablamos ahora de subgrupos por género y por franja etaria. También analizamos algunos datos con respecto a personas sin empleo, personas con empleo remunerado, y observamos que las personas sin empleo también presentaban mayores niveles de deterioro y de sintomatología y malestar. Y bueno, lo que mencionaba, que es interesante contar con datos epidemiológicos del Uruguay, y cuando se permite hacer comparación con otros países, mejor incluso. ¿Cómo estoy de tiempo? Tengo un par de minutos más. Bien. Así que, a ver, a modo de discusión, algunos puntos que nos parecía también interesante resaltar, ¿no? También teniendo en cuenta que hace poco se publicó un nuevo informe de salud mental de la Organización Mundial de la Salud, en donde también, ¿no?, se menciona que ha habido un aumento en trastornos mentales prevalentes en el mundo, es decir, no es un fenómeno local, sino que es una tendencia global. Interesante, también en ese informe se resalta la necesidad de reestructurar los servicios de salud, y también se resaltan estas dificultades generalizadas que existen a nivel global en relación al acceso a los servicios de salud mental, ¿no? Nosotros en parte también pensábamos y reflexionábamos, ¿no?, teniendo en cuenta que cuando uno lo ve por subgrupos demográficos, parece ser que los jóvenes fueron un grupo en riesgo que sufrió particularmente el impacto de la pandemia, las medidas de distanciamiento social. También nos parece importante resaltar que la juventud es un periodo crítico para el inicio de los trastornos mentales, teniendo en cuenta que la mayoría de los trastornos mentales inician en esa franja etaria de la adolescencia y la adultez temprana. Y en parte también nos preguntábamos en qué medida los servicios de salud y las estrategias de promoción de la salud están llegando realmente a estos subgrupos sociodemográficos, ¿no? Y en qué medida no conviene pensar en estrategias y vías de acceso diferenciales para intentar captar o promover la búsqueda de ayuda y el acceso a los servicios en los jóvenes, cuando muchas veces lo que se hace es un enfoque de one fits all, ¿no? Un modelo general, y se intenta que todo el mundo vaya por la misma vía y el mismo modelo aplicado a todo el mundo. Y también pensar que es una de las tendencias que se está viendo a nivel global y que está tomando bastante fuerza, es este modelo o una transición desde un modelo de servicio de salud más bien reactivo, ¿no?, en donde se espera que la persona presente el cuadro y los problemas para actuar, a un modelo más proactivo, que puede llevarse a cabo diferentes vías, ¿no? Por un lado, a través de la promoción de intervenciones universales o selectivas para la promoción de la salud mental, y ya no tanto para el alivio sintomatológico, si se quiere, sino para la promoción de la buena salud mental. Acá creamos un par de referencias que me parecen interesantes al respecto. O también pensar en la aplicación de ciertos principios generales de los modelos de intervención temprana, ¿no?, que son modelos de salud mental que han tomado bastante fuerza en el mundo, en principio aplicados a los trastornos psicóticos, pero que cada vez se empiezan a aplicar en la salud mental más en general, que es esta idea de, bueno, en realidad podemos pensar los trastornos mentales como trastornos que atraviesan una serie de estadios clínicos, desde una etapa premórbida, donde hay ausencia de sintomatología, pero hay acumulación de factores de riesgo, hasta etapas que son las etapas que se empiezan a ver en la niñez, o más bien en la adolescencia, de ciertas fases prodrómicas, en donde los síntomas, el cuadro clínico tal vez no está más claro y tan formado, pero sí ya se empiezan a ver ciertos síntomas iniciales, y se empieza
a formar el cuadro clínico y bueno, intentar intervenir, si se puede, antes, ¿no? ¿En qué medida podemos intervenir antes? ¿En qué medida podemos promover el acceso y la búsqueda de ayuda entre principalmente las personas jóvenes desde esas etapas para evitar luego que la cuestión llegue hasta fases críticas para empezar a intervenir? De nuevo hay aquí algunas referencias que nos parecen interesantes. Así que para terminar, aquí cualquier cosa tienen la lista de referencias que mencionamos, también tienen nuestros contactos, en caso que quieran ponerse en contacto, tanto enviarme un correo a mí, o a Cecilia, o a Alejandro, con gusto les responderemos cualquier duda que puedan tener. Así que, simplemente muchas gracias, y bueno, un gusto poder participar en el Congreso. Muy bien, muchas gracias, Andrés, muy interesante la investigación. Seguimos con Nicolás Baratini, y los efectos de la pandemia por COVID sobre la salud mental en el Uruguay. Está silenciado, Nicolás. Bueno, disculpas. Les decía que los saludaba a todos a la distancia, que es un placer estar acá, y que me parece que el espacio está dando cuenta de lo interdisciplinario y además de convergencias entre partes y entre hallazgos también. Hoy vengo yo como vocero de un grupo de trabajo que empezó a trabajar muy pronto en pandemia, y que conformó un observatorio socioeconómico comportamental, cuyo destino fue informar al GACH, y que tiene miembros, junto a mí está el doctor Brunet, la doctora López Gómez, el doctor Luzardo, la doctora Denise Dogmanas, con pertenencia al UDELAR, y el profesor Ricardo Bernardi, de la Academia Nacional de Medicina. Yo formo parte del Centro Universitario 1, y tuvo el apoyo, el proyecto que les mostraré, del PNUD durante toda la crisis sanitaria. ¿Sí? La pandemia puso de manifiesto, creo que recién lo decía en la exposición previa el colega, la necesidad de una nueva filosofía compartida de atención-asistencia. Todos sabemos que en abril de 2020 el gobierno creó el Grupo Asesor Científico Honorario, ¿no? Y durante el 2020 tuvimos cierto idilio, ¿no?, entre las medidas propuestas por la ciencia, el gobierno y la población, ¿no? Las discrepancias entre las medidas gubernamentales y las recomendaciones empiezan a surgir en el 2021, antes del inicio de la vacunación, al mismo tiempo que la población empieza a relajar adherencia a medidas, ¿no? Creo que esto lo recuerdan. Y esto nos pone enfrente a, por un lado, el aumento de casos, y por otro lado, la resistencia de la población a cumplir con las medidas planteadas. Entonces, esta situación deja clara la necesidad de empezar a visualizar aspectos psicosociales, para estudiar variables conductuales implicadas en transmisión viral, efectos sobre salud mental, impacto socioeconómico de pandemia, por lo que a fines del 2020 se crea el Observatorio Socioeconómico y Comportamental, cuya fue en fines de 2020, principio de 2021, las primeras estrategias fueron crear alianzas, y allí surge la alianza con el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, y nuestra intención fue, desde el inicio, recolectar datos de forma sistemática para disponer en tiempo real, esto lo comillo, ¿no?, de información fiel, con el objetivo de usarla para informar a los tomadores de decisiones en el contexto de una crisis sanitaria sin precedentes para nosotros, ¿no? Y al mismo tiempo buscamos informar a la población. Entonces esos hallazgos, además de informar al GACH y así al gobierno, salíamos a la prensa a informar lo que hemos encontrado, teniendo como objetivo generar discusión, siempre marcando la diferente competencia entre científicos y gobiernos, y tratando de mantener la armonía entre las recomendaciones sanitarias, estatales y las necesidades de la población. Como se imaginarán, esto no fue un objetivo fácil, ¿no? Ahora, el enfoque, esto lo recordarán, el enfoque político y filosófico del gobierno uruguayo fue empoderar a la población en lo que se denominó la libertad responsable, ¿no? En el discurso ante Naciones Unidas
el presidente de la República afirma, esto es comilla, que es necesario evitar la falsa dicotomía entre la presencia del Estado y la libertad individual. Acá les pongo algunos libros que surgieron en 2021. Este es argentino, que habla de la desobediencia civil, bien particular, les pido, está disponible en Google para leer, y este es producto del jefe de campaña de la calle Pou, que habla de la libertad responsable. Ambos hablan de libertad responsable, y acá les pongo, en cierta medida, el equilibrio difícil entre eso, ¿no? Nuestra experiencia nos fue enseñando que la articulación entre evidencia y decisión política es muy compleja, al menos la basada en lo que podría llamarse criterios homogéneos o descontextualizados del sujeto para la toma de decisiones. Es decir, ¿cuáles son las condiciones requeridas para tomar decisiones en libertad? ¿Cómo incide la condición de un grupo socioeconómico vulnerable en la toma de decisiones del autocuidado o del cuidado del otro? Entonces, estas tensiones que se generaron a nivel colectivo claramente son las mismas que se observan a nivel individual, en donde la discusión es el principio de autonomía de la persona en articulación con la necesidad de proteger la propia salud, el propio status quo familiar, personal y el de los demás. Entonces, todo este pienso se cristaliza en realidad, todo este trabajo, un tiempo después, o como dirían los psicoanalistas, après-coup, ¿no? Y está descrito en un trabajo que denominamos COVID-19 en Uruguay y la necesidad de una medicina centrada en la persona y en la sociedad. Esto está en prensa para ser publicado en el International Journal de la Medicina Centrada en la Persona. Es derivado de los hallazgos que les compartiré a continuación. Lo que hace el artículo es analizar la estrategia de combate a la pandemia en Uruguay desde la perspectiva de los principios de la medicina centrada en la persona. Y entonces, la idea es abordar desde una perspectiva amplia, abordar la compleja relación entre la generación de evidencia y la toma de decisiones. Reportamos los resultados obtenidos con el fin de resaltar la importancia del monitoreo en salud mental y el comportamiento poblacional, algo que de lo cual el país carece, ¿no? Y la necesidad de identificar grupos vulnerables de población que requieren atención y cuidados especiales. Es un placer encontrar que otras iniciativas encontraron cosas similares a las nuestras, ¿no? Van a ver qué coincidencias hay. Para ello que hicimos en el trabajo un análisis retrospectivo de la experiencia, ¿sí? Y una evaluación crítica de los datos recopilados, y después evaluamos qué rol cumplió el observatorio en pandemia. Lo que hicimos fue primero analizar una serie de datos de inicio de pandemia de la línea de ayuda estatal gratuita, instalada prontamente a sugerencia del doctor Bernardi con el Ministerio de Salud Pública, el área programática de salud mental, ¿sí? Y luego, en la evolución de eso está registrado en un trabajo publicado en la revista de Psiquiatría, creo que es de junio de 2020, ¿sí? El análisis minucioso de la línea, o de agosto de 2020. Luego, el observatorio desarrolló una plataforma digital para recoger datos, ¿sí? Y analizar de forma longitudinal en lo que llamamos casi tiempo real, porque hicimos un análisis semanal por cerca de 4 o 5 meses. ¿Sí? Allí reclutamos una muestra de panel de adultos a través de redes sociales y teléfonos inteligentes, y se ponderó, aquí tuvo una injerencia mayor el PNUD, ¿no? Nos ayudaron a tener una muestra representativa de población, que también era un hecho sin precedentes para medir estas cosas, ¿no? Se ponderó de acuerdo de proyecciones poblacionales por edad y sexo del INE, ¿no? Tuvimos 400 sujetos que respondieron semanalmente un cuestionario de aproximadamente 5 minutos para evitar la fatiga, y para evitar la deserción se utilizaban recordatorio de WhatsApp, monitoreo telefónico directo, y el seguimiento nos fue permitiendo tener como instantáneas de determinadas percepciones y respuestas conductuales de la población, e irlas asociando a la dinámica de la crisis sanitaria. Y de esa manera ir analizando contexto para recomendar decisiones. ¿Qué evaluamos? Realmente es muy extenso lo que evaluamos. Yo hoy les voy a mostrar únicamente lo referido a la salud mental, pero entre las cosas más importantes fueron la percepción de riesgo a través de un índice internacional que se llama Risk Perception Index. Ese es un artículo que está pronto a publicarse también. La adherencia a las medidas no farmacológicas,
Y yo me voy a centrar hoy en el malestar emocional, que fue medido por GHQ-12, que es un cuestionario muy validado a nivel internacional, tanto a nivel singular como epidemiológico, muy similar, o si quieren, que correlaciona muy alto con el WHO5 que acaban de describir. Y lo otro que también nos interesó fue medir el nivel de funcionamiento de la personalidad de los sujetos, que no había registro tampoco en el país. No me meto en el detalle de los cuestionarios. El primero es mucho más validado, el otro está en este momento en un estudio internacional de que formamos parte para evaluar los aspectos psicométricos. Les voy a mostrar qué pasó con el malestar emocional y en qué momentos lo medimos. El tiempo 1, medimos 3 oleadas de GHQ. El tiempo 1 fue del 5, en la semana del 5 al 9 de abril. ¿Sí? El tiempo 2 fue allí. Miren la diferencia. Estamos en el momento, acá tienen que pensar que era cuando estábamos llenos de casos, 60 muertes diarias, los CTI saturados, los intensivistas en la tele. ¿Sí? Acá estamos en el pico del 5 al 9 de junio, y el tiempo 3 es del 9 al 14 de agosto. Ya había comenzado la vacunación, estaba en etapas iniciales de vacunación, y era realmente diferente lo que se vivía, ¿no? El primer análisis de la línea, someramente, fueron 1.363 llamados, que tiene el mismo sesgo de sexo que han mostrado las muestras por conveniencia que se mostraron hoy aquí, 70% del sexo femenino, y con esta distribución de edad, ven, pocos jóvenes, y sobre todo, utilizando el teléfono mismo, mayores de 40, podríamos decir, ¿no? La distribución de los síntomas, no de los trastornos, apoyo lo mismo que dijo el colega, disculpas allí, muestra diferentes tipos de problemáticas, muchas de ellas que no tenían que ver con la pandemia, a veces, ¿no? Pero claramente los síntomas de ansiedad, los síntomas depresivos y la soledad era lo más frecuente y predominante, ¿no? Ahora, nuestra conclusión de este análisis es que esto evidenció que había necesidades básicas insatisfechas en la población, ¿no? Que necesitaba de la ayuda emocional, que no estaba disponible. Más del 45% fueron categorizadas como de una gravedad moderada a severa, ¿no? Y esto es concomitante de los hallazgos nacionales de esta etapa, ¿no? Abril-junio 2020. Cuando analizamos el malestar emocional en la muestra de panel, ¿no? Fíjense en los 3 tiempos, ¿no? En T1 es 28%, 28,27%, en T2 28,69%, y en T3 25,74%. Estos son el porcentaje de sujetos que está por encima del threshold, ¿no? Digamos, del punto de corte del GHQ. Al medir diferencias de medias, ¿no? Lo que se ve es que hay diferencias estadísticamente significativas con un tamaño del efecto débil, fundamentalmente entre T1 y T3, ¿no? Que permiten afirmar que hubo un descenso significativo de un 10% aproximadamente del malestar entre T1 y T3. Mirado en retrospectiva, no era fácil de decir cuándo medir, ¿no? Hubiéramos medido de forma más extensa, digamos, más separada, ¿no? ¿Se entiende? Es decir, un poco antes quizás y un poco después, ¿no? Igual el 10% es similar a los datos en el Reino Unido, que miden esto hace 30 años y que muestran entre un 10 a un 15% de elevación del índice del GHQ una vez declarada la emergencia sanitaria. A nivel de distribución por sexo no hubieron diferencias significativas. En la edad se resalta, y esto motiva algunas iniciativas en las que estamos metidos ahora, digamos que el grupo de 18 a 24 años es el que está significativamente más afectado, esto es concordante con lo expuesto previamente por el colega. Hay mayor malestar en los medios más desfavorecidos, y esto es una línea descendente que es impresionante de presenciar, y esto se mantiene en todos los tiempos de análisis, ¿sí? Y hay mayor malestar en una pregunta de corte que hicimos, que es si tenían antecedentes de consulta. ¿Ah? El funcionamiento de la personalidad lo hablamos por una única vez, no había registro previo, era muy necesario, nos da una media de 1,90,
esto es similar a la media de Alemania, ¿sí? Y las subescalas que tiene, que no es muy relevante hoy, no dan diferencias significativas, pero las diferencias por sexo, ¿sí?, son significativas, con un mayor detrimento en mujeres. También en los medios socioeconómicos más desfavorecidos, el nivel de funcionamiento de la personalidad da más comprometido, y también en los que tienen antecedentes de consulta previa. Esto es, digamos, una variable un poco más dura, si quieren ustedes, es concordante con algunos otros datos internacionales de lo que sucede con esta variable en los lugares que se investiga. Y otro dato que tiene valor, yo les diría psicopatológico, y no necesariamente en pandemia, fue una correlación positiva de intensidad moderada y significativa entre el nivel de malestar y el funcionamiento de la personalidad, lo cual nos hace pensar y nos dirige hacia los trabajos que hablan del factor P de la psicopatología. Ahora, ¿qué conclusiones o qué discusión motiva y qué discusión se aborda en el trabajo? Lo primero es el enfoque del One Health, ¿no?, o la única salud, que es un enfoque sinérgico de diseño de programas, políticas, legislación, investigaciones, en el que múltiples sectores trabajan juntos para lograr mejores resultados de salud pública. Digamos, eso fue lo que la pandemia puso en jaque, y me parece que hoy estamos trabajando juntos. Este encuentro es un ejemplo de ello, de un intento de nuclear las diferentes partes que se ocupan de lo mismo. La crisis requirió claramente esta perspectiva. Fue necesario examinar también para nosotros no solo lo biomédico, sino lo psicológico, lo social, lo económico, y entonces lo que adoptó el OSEC, digamos, fue una perspectiva que nosotros llamamos sindémica, acerca de la sinergia de las diferentes epidemias, que hay efectos sinérgicos, empezamos a considerar, con otras condiciones preexistentes además del COVID, es decir, que hay patrones de desigualdad muy arraigados en la sociedad, que conducen a manifestaciones diversas en los fenómenos en los diferentes grupos socioeconómicos y culturales. Es decir, que no es lo mismo tener COVID-19 o malestar emocional en 1000 metros de fondo, decimos nosotros, que hacinado, ¿no? Y que estas decisiones tienen que considerarse al tomar decisiones de salud pública, porque si no, pueden producir, agravar o perpetuar la crisis, ¿no? Entonces, que el cumplimiento de la autonomía personal debe estar sustentado en condiciones que permitan la libre determinación del sujeto. Y las condiciones socioeconómicas y de salud mental pueden por sí mismas limitar la autonomía. Entonces, los hallazgos ponen de manifiesto, a nuestro entender, la necesidad, primero, de disponer de un sistema de información, plataforma de investigación, registro acerca de la salud mental en el país. Me parece que esto es tarea de todos, ¿no? Porque es una herramienta poblacional de la cual otros países disponen para informar la asistencia integral de las personas. Y por otro lado, que es necesario el diseño de estrategias que estén centradas en la persona y que estén informadas desde una perspectiva poblacional hacia el sujeto, ¿sí? Plantea además la relativización de los protocolos, ¿no? Porque es lo mismo un protocolo dirigido a un sujeto con determinadas condiciones que, es decir, se pueden aplicar de manera homogénea los protocolos. Eso es otra cosa que nos preguntamos. Y bueno, el artículo confirma la evidencia de otros países acerca del impacto de la pandemia en el malestar de la población, las diferencias a nivel de los desfavorecidos, los jóvenes y las mujeres, ¿sí? Hay limitaciones, ¿no? Primero, que es que nos enfocamos únicamente en Uruguay y no tenemos capacidad para comparar, sea regional o internacionalmente. Luego, que la técnica de panel utilizada tiene una limitación que solo incluye a los usuarios de teléfonos inteligentes. En Uruguay, en 2016, estos datos del censo eran aproximadamente el 80% de la población. Eso ha crecido. Otra limitación es que no hay medición previa, ¿no?, con las cuales comparar lo obtenido. Pero bueno, aún así es posible afirmar que existen grupos de riesgo en los cuales la mayor vulnerabilidad socioeconómica y psicológica puede influir en las decisiones acordes o adecuadas en las políticas de salud, y que estos colectivos requieren especial atención y seguimiento para ajustar las intervenciones
a sus necesidades específicas. Bueno, muchas gracias. Perfecto, en tiempo. Bárbaro, gracias Nicolás. Bueno, vamos a la última presentación. Está listo el equipo, teletrabajo, crónica de una desigualdad anunciada y sus efectos en la salud mental. Sí, Adelante. perfecto. Bueno, buenos días a todas, a todos. Un gusto estar acá. Estamos presentando este trabajo junto a Victoria Gambetta y a Daniel González, que están también presentes, y los vamos a hacer entre los tres. Nuestro trabajo se focaliza, es fruto de un subproducto de una investigación en la cual estábamos embarcados mientras nos tomó por sorpresa la pandemia. Con lo cual, teniendo en consideración que la medición que hicimos fue en septiembre de 2021, como lo vamos a mostrar a continuación, incluimos algunos ítems que tenían que ver con quienes estaban haciendo trabajo a distancia, y nos permitió también tener algunos resultados. Los resultados que vamos a presentar, desde luego, no son concluyentes, pero sí son indicativos, y a la luz de las presentaciones anteriores también tenemos algunas revisiones de los colegas que indicarían como una tendencia en relación a las consecuencias que nosotros observamos en esta población en particular. Bueno, particularmente cuando estamos hablando de teletrabajo, que es lo que nosotros estudiamos particularmente en este estudio. Bueno, vimos el teletrabajo como un trabajo hecho a distancia, ¿sí? La OIT lo define como un trabajo que se realiza fuera de las oficinas centrales o de los espacios comunes de trabajo. Particularmente lo que vivimos como consecuencia de la emergencia sanitaria, no necesariamente estamos en lo estrictamente que se llama teletrabajo, pero sí lo tomamos como, lo llamamos teletrabajo, aquel trabajo que se realizó en los hogares utilizando medios telemáticos para desarrollar su actividad laboral diaria. Entonces, no tenemos que perder de vista también en lo que tiene que ver con esto del teletrabajo, que es un modo de organización del trabajo, y que toda organización del trabajo tiene efectos sobre las personas que realizan este trabajo. Eso, tenemos estudios hechos en la facultad en los últimos años sobre los efectos que la organización del trabajo tradicional, para llamarlo de alguna manera, tiene sobre los cuerpos y la salud mental de las personas, y particularmente en este caso nos focalizamos en ese trabajo que se realizó durante la pandemia. También no queremos perder de vista, porque eso hace al contexto de la interpretación de los resultados que obtuvimos, lo relacionado ya no solo con lo contingencial de la pandemia, sino también con lo estructural en lo que tiene que ver con el sistema económico en el cual vivimos, donde el capitalismo de plataformas y capitalismo, la mediación de la organización de trabajo por la inteligencia artificial, tiene además efectos particulares en la salud de las personas, cuando el trabajo se realiza a partir del uso de tecnologías de la información. Básicamente estos efectos lo vemos en lo que tiene que ver con la mediación de la comunicación interpersonal a través de estos dispositivos. El objetivo de este estudio en particular es un estudio más amplio que se relaciona con los sentidos y significados en el trabajo que las personas construyen,
pero en este caso nos centramos en el bienestar y malestar subjetivo de las personas que trabajaron en esta modalidad. Básicamente, para el trabajo a distancia hay 3 elementos fundamentales que se toman en consideración, que son el acceso a la tecnología, o sea, la existencia de la tecnología accesible para realizar el trabajo que deben realizar, las habilidades en relación al uso de esas tecnologías, y también las condiciones, es decir, los espacios de trabajo en donde se lleva adelante esa actividad laboral. Es decir, las condiciones de trabajo donde se lleva adelante la actividad, que en este caso fue los hogares, ¿verdad? Bien, sin detenernos, que no nos vamos a detener en esta presentación en particular, en los aspectos comunicacionales e intersubjetivos. Bien, la población del estudio, tomamos a las personas que habían teletrabajado y que fueron un total de 91 personas. Bien. Esto es lo que acabamos de mencionar. Por otra parte, bueno, ¿cuál fue la metodología que se utilizó? Esto, como les decía, se enmarca en una investigación mayor, y estamos en un momento de pretest del estudio. 91 personas fueron las que teletrabajaron, 57 mujeres y 34 varones. Hicimos un cuestionario que fue autoadministrado en el mes de septiembre de 2021, donde se incluyen 48 preguntas de 3 escalas. Ahí están las escalas que representan lo que nosotros evaluamos contenido de trabajo, esfuerzo de reconocimiento, bueno, una serie de variables que hacen al tipo de trabajo que se realiza y a las condiciones en las cuales se realiza el trabajo, así como otro tipo de variables pertinentes para el estudio mayor. Y particularmente en este caso incluimos las cuestiones relacionadas con teletrabajo, tomando un cuestionario de la OIT, donde específicamente se pregunta sobre las condiciones en que se realiza el teletrabajo, así como también los conocimientos para realizarlo y la satisfacción que las personas indican en relación a el trabajo que realiza. Se hizo un análisis cuantitativo, que es lo que vamos a presentar ahora, y esto fue realizado en una organización del tipo burocrática de gran porte de nuestro país. Va a continuar Daniel, ¿estamos bien? Bien, si querés pasar a la siguiente nomás. Perfecto, es lo que quiero hacer, ahí. Ahí está. Bueno, ahí un poco, o sea, como las preguntas que se hicieron respecto al teletrabajo en sí mismo. Bueno, primero, o sea, diferenciar si trabajó desde su casa o no. Existieron también sistemas de burbujas, que en este caso no fueron estudiados, pero que tal vez sería interesante en un futuro poder como ver las consecuencias de esa otra modalidad. Bueno, con qué frecuencia, las obligaciones familiares, esto tiene que ver no solo con el tema de los cuidados, que está un poco más abajo, sino también si representaban jefes o jefas de hogares, si sus ingresos eran los principales de la familia. Bueno, también, o sea, una valoración de la experiencia en sí misma, y sobre todo las condiciones que tienen que ver con el trabajo. Por un lado, el tema de la utilización de herramientas electrónicas, si tenían disponibilidad de acceder a dispositivos que estuvieran libres. Recuerden que muchos fueron compartidos porque no solo había teletrabajo, sino que también estaba el cierre de las escuelas de manera presencial, entonces muchas veces esos dispositivos eran compartidos. Y bueno, entonces, nada, un poco la revisión que se hizo fue en función de esas
esas condiciones. No sé si querés, ahí está. Ahí un poco los números que decía Silvia hoy más antes. Estábamos hablando de que hay una mayor representación de mujeres, bastante igual pareja, pero o sea, en el total de las personas que hicieron teletrabajo, también es considerable destacar que las mujeres hicieron más teletrabajo que los varones. Y además también manifestaron que, por un lado, trabajaron en condiciones peores, en mayor medida que los varones, y a su vez son las que valoran menos positivamente la experiencia de haber atravesado el teletrabajo. Si querés pasar ahí, Sil. Ahí está. Bueno, un poco para entrar en los números más concretos de lo que les venía diciendo, en cuanto a las condiciones del trabajo, podemos observar que las mujeres efectivamente valoraron peor sus condiciones, que tienen que ver, como les decía, con el acceso a los dispositivos, la calidad de los mismos, pero también con la adecuación del espacio de trabajo, o sea, contar con un espacio tranquilo, donde poder realizar las tareas sin interrupciones, ¿no? Y ahí podemos ver que, por ejemplo, los varones en un momento consideraron que sus condiciones de teletrabajo eran muy inadecuadas, en cambio hay un 10% de mujeres que sí lo consideraron, y entre quienes consideraron inadecuadas y muy inadecuadas, hay una clara superioridad de las mujeres en valorar negativamente esa experiencia, llegando a un 29%, o sea, estamos casi en 1 de cada 3 mujeres que definieron sus condiciones como inadecuadas. A su vez, como les veníamos diciendo, esta condición, digamos, de compartir, digamos, múltiples tareas en el hogar y en el trabajo fuera del hogar, pero realizado a distancia, se visualiza que claramente las mujeres se han enfrentado a situaciones de tensiones entre ambos ámbitos, el doméstico y el del trabajo. En este sentido, los varones han expresado que tienen bastante menos frecuencia de tensiones entre estas obligaciones, pero sin embargo las mujeres, digamos, en gran medida han manifestado que han tenido problemáticas en este sentido. Pasa así. Bueno, como mencionábamos, la convivencia con personas dependientes, ya sea niños, niñas y adolescentes, o personas con algún tipo de discapacidad o personas mayores, también las mujeres han sido quienes han estado más absorbidas a esas tareas, y bueno, eso también conspira, digamos, en relación a la valoración que las mujeres hacen acerca de su experiencia en el teletrabajo. Si querés pasar así vamos medio rápido y dejamos tiempo a Victoria. En relación a la salud acabe de destacar que no fue una pregunta que se hizo en relación a la situación de teletrabajo, sino a la cuestión de salud en general, pero sí representa el periodo de tiempo que tenía que ver con la pandemia. Entonces, si bien no está asociado directamente, puede darnos algunas pistas, y algunas de las presentaciones que se hicieron nos dan la pauta de que evidentemente hay algunas situaciones en las cuales las mujeres han manifestado peores situaciones de salud. Hay mayor certificación, hay mayor necesidad de ayuda psicológica, y hay mayor consumo de medicaciones, por lo cual no podemos inferir de que esto está relacionado directamente a la situación de teletrabajo, pero sí, digamos, la combinación de efectos, o sea, del malestar por el teletrabajo
y el previo malestar en salud puede ser una combinación bastante desfavorable para las mujeres. Bueno, nada, otra hipótesis puede ser que realmente, efectivamente, sea una consecuencia del mal pasar en el teletrabajo. Pasate ahí, sí. Creo que ahí, la Victoria nomás. Bien, ¿cuántos minutos me quedan? ¿Cuántos segundos? Te quedan 5. Oh, no. Bien, bueno, lo hago breve. A modo de síntesis, los resultados que presentaron Silvia y Daniel, lo que nos permiten ver es que las mujeres tuvieron una mayor pérdida de bienestar subjetivo a raíz de la experiencia de teletrabajo, que estuvo combinada con el asunto de que la clásica doble jornada, ¿no? La que implica trabajar y luego regresar a casa para hacer el trabajo no remunerado, cambió como en su naturaleza y se convirtió en una jornada superpuesta, en la cual los dos tipos de tareas se realizaban en simultáneo, y bueno, hubo un choque muy fuerte como con las obligaciones laborales y particularmente con este asunto del bienestar subjetivo. Y también, bueno, estos resultados están en sinergia con los que presentaron otros equipos hoy aquí en la sala. Nuestro estudio nos mostró que las mujeres tienen en general menores niveles de bienestar subjetivo, y a raíz también de esta experiencia del teletrabajo, lo que nosotros reflexionamos es que las desigualdades de fondo, ¿no? Las más estructurales, que tienen que ver en este caso con las desigualdades de género, se vieron profundizadas a raíz de esas experiencias negativas, particularmente de las mujeres en relación al teletrabajo. Sí, buenísimo, Victoria. Y simplemente señalar y subrayar que en la organización del trabajo, las condiciones y el medio ambiente de trabajo están controlados y están estudiados y están diseñados para que la concentración pueda ser posible en este tipo de trabajos. Sin embargo, la sobredemanda de otras y diversas actividades dentro del hogar hicieron también una sobreexigencia en relación a la demanda intelectual, cognitiva, afectiva, que tuvieron que dar respuesta fundamentalmente las mujeres en el caso del estudio que presentamos. Así que, bueno, muchas gracias y nos ponemos a disposición. ¿Cómo hacemos? Ya dejo de compartir. Bueno, muy bien. Muchas gracias a todos. Tenemos unos minutos, algo que me parece casi increíble haber logrado esto. Disculpen que algunos lo corté medio impetuosamente, pero bueno, saben que este rol es lo que tiene. No tengo preguntas en el chat, pero quizás alguien quiera hacer un comentario o alguna pregunta. A mí lo que me quedó, bueno, todo lo que han trabajado, ¿no? Ustedes, todos los que han presentado y otros grupos que hoy no están acá, pero toda la información, el conocimiento que se ha adquirido gracias a que rápidamente, durante la pandemia y posterior a ella, todos han trabajado mucho en poder entender, dar respuesta a las necesidades que han surgido, ¿no? A todos los aspectos nuevos que tuvimos que conocer y aprender. Creo que esto nos interpela también en todas las intervenciones que son necesarias, ¿no? Porque los datos que han surgido son realmente impactantes de todo lo que ha generado y seguiremos midiendo a lo largo de los años cuestiones que quizás sean más crónicas o no, dependerá de las intervenciones que hagamos. Yo tengo una pregunta para Andrés en relación, disculpen, arranqué yo con las preguntas, igual me cortan si alguien quiere hacer alguna otra pregunta, pero en relación a cómo midieron ansiedad y depresión en la investigación. No sé si no tengo bien claro si el cuestionario que utilizaron cuenta con ítems para medir sintomatología
de ansiedad, depresión y estrés postraumático, o utilizaron algún otro cuestionario? Sí, se tomaron ítems de escalas validadas de depresión y ansiedad. En algunos casos se utilizaron todos los ítems originales, pero para la medición de ansiedad y depresión en adultos y estrés, bueno, en estrés se utilizaron, ahora no recuerdo exactamente, pero generalmente se tomaron ítems. Después, ahora lo que se está haciendo y se va a publicar es un estudio de validación, para ver si esos ítems seleccionados correlacionan, hay validez concurrente con respecto a las medidas originales de la escala, porque algunas personas a su vez completaron las escalas completas, ¿no? Y eso es un subgrupo de personas que están utilizados para este estudio de validación, y por ahora los resultados metodológicos han sido satisfactorios. Ah, perfecto. Bien. Utilizaron ítems de distintas escalas y después los van a seguir validando. Esa sería la respuesta. Bien. ¿Alguien quiere comentar algo, hacer otra pregunta? Bien. Yo tengo otra para Nicolás. En relación al nivel de funcionamiento, que por lo que entendí, lo midieron en la escala, la utilizaron en distintos momentos y compararon los resultados. Del nivel de funcionamiento de personalidad no, fue una única toma. Se iba cerrando. Sí, se iba cerrando. Lo que medimos en diferentes momentos fue el malestar. Perfecto. ¿Y cómo piensan ustedes después analizar los resultados en relación a esta escala, al nivel de funcionamiento? Ahora estamos. Porque es un LT, corte, ¿no? Sí, es un corte único, pero que había que por lo menos tener un registro. Entró en la batería, digamos, no era de las más urgentes, ¿no? Pero pensamos que era necesario tener un registro. Era una escala corta, que empezaba a estar validada en muchos lugares. Aquellos que trabajan en personalidad ahora saben que está muy presente en muchos trabajos. Y lo que hicimos fue agarrar una traducción chilena, y la aplicamos aquí, comparamos con algunos datos internacionales, y ahora estamos participando en un estudio de más de 30 o 40 países, que lo que busca precisamente es comparar resultados, y vamos a generar una nueva toma, ¿sí? Y comparar al mismo tiempo entre los diferentes países. Eso es lo que estamos haciendo, ¿tá? Con la intención, bueno, yo lo dije, nuestra intención me parece que lo que deberíamos trabajar juntos es cómo llegamos a tener ese sistema conjunto de repositorio de datos, ¿no? Con escalas validadas en el país, para poder analizar y cruzar variables, ¿no? Datos cuanti, como los que estamos hablando, o datos cualitativos, como los que pusieron algunos colegas, ¿no? Sí. Pero bueno, estamos recién, en realidad con personalidad estamos recién comenzando. Yo estoy estudiando la variable en adolescentes, ¿sí? Tengo ya cerca de 8 liceos estudiados, y vuelve a dar un poco lo mismo. En niveles socioeconómicos más bajos está más comprometida, en mujeres está más comprometida, y la correlación con las escalas de psicopatología o de malestar es siempre significativa y de moderada a alta, lo cual, vuelvo a decir, refiere al factor P, ¿no? Digamos, al trabajo de Caspi y colaboradores, ¿no? Perfecto, gracias por la aclaración. Bueno, no sé si quiere alguien hacer algún comentario final, si no ya estaríamos cerrando, porque además estos espacios los... Sí. Yo tenía una consulta para Luis Goncalve, porque quedó corta la presentación. Entonces, ¿cómo se puede acceder a más información en relación a su presentación? Está todo subido. Acabo de subir la presentación, y está el texto también, Trauma y Pandemia. Perfecto, gracias. Está digitalizado. Muy bien. Hasta luego a todos, un gusto estar con ustedes. Un saludo Muchas grande, gracias a todos, para mí también fue un placer. Quedamos en contacto. Que pasen bien, gracias. Buenos días. Gracias. Hasta luego, gracias.